Muy buenos días, este video va dirigido a los estudiantes del segundo medio B. El objetivo de la presente guía es analizar y evaluar textos de medios de comunicación como noticias, reportajes, cartas al director, propaganda o crónicas considerando los propósitos explícitos e implícitos del texto. Para el desarrollo de tal objetivo, yo dispongo en la guía la siguiente modalidad. Les presento acá al inicio de la guía un pequeño recuerdo de qué es analizar y de qué es evaluar, que son las dos habilidades que tenemos que desarrollar. Recuerden que por un lado analizar es descomponer un objeto de estudio. Algo que uno analiza y ve cómo son sus partes, lo observa, lo describe y así uno sabe cómo está hecho ese objeto de estudio, que en este caso nuestro objeto de estudio van a ser los textos escritos. Por otra parte, les pongo acá qué es evaluar y ahí les comento que evaluar tiene que ver con una habilidad que me permite hacer un juicio o una opinión con respecto a un objeto de estudio, que les recuerdo en este caso son los textos escritos. Así yo luego de analizar un texto puedo decir este texto está bien estructurado o a este texto le falta tal cosa o está desordenado o está bien argumentado, etc. Y finalmente, ¿qué es un objeto de estudio? Es algo que se analiza, ¿ya? En este caso, reitero, lo que analizamos son textos escritos. ¿Ya? Ese es nuestro objeto de estudio, en lenguaje por lo menos. Luego aquí les pongo un recordatorio de cómo llevar a cabo el análisis. Primero, dar una primera lectura al texto. Segundo, marcar cuáles son las palabras, conceptos o nombres desconocidos. Ahí todo lo que se encuentren que sea desconocido para ustedes, lo deben buscar. Y obviamente definirlo. Como en el tercer paso dice, buscar las definiciones de esas palabras marcadas en la página, y ese link que aparece ahí es la página de la RAE. La RAE, para quienes no lo sepan, es la Real Academia de la Lengua Española, que es la que se ocupa, es un organismo que se ocupa de mantener el uso del lenguaje español. Entonces, esa página va a ser nuestra primera fuente de consulta. Si no aparece el significado ahí, puedo buscar cualquier otra fuente. También, si no encuentran en ninguna fuente, pueden ocupar la fuente oral. La fuente oral es cuando ustedes, por ejemplo, le consultan a una persona mayor, un familiar, por ejemplo, sobre alguna palabra, algún concepto, un lugar, una expresión, cualquier cosa que desconozcan, y se los puede explicar también, y eso igual cuenta como fuente. Y por último, extraer la información explícita, y para ello es súper sencillo. Vamos a ir marcando punto a punto y simplificando la información. Hay que reducirla a palabras sencillas. Entonces aquí yo les aviso que les voy a poner un texto noticioso y parte de él yo lo voy a analizar y a evaluar para que lo vean como ejemplo y luego les toca a ustedes. Entonces dice el título: Carta de una nieta al maldito COVID-19. Fuente: elmostrador.cl. Publicado el 29 de julio del 2020. Entonces acá en morado yo le pongo una recomendación. Dice: lee los párrafos que vienen a continuación y luego vuelve al número 1 para que veas el análisis y la evaluación. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a leer, van a empezar por el párrafo 1, lo leen, aquí yo lo continúo analizando, pero pronto aparecen los siguientes párrafos, el 2, por ejemplo, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el final, lo leen completo, hasta aquí, hasta el párrafo 11. Entonces, una vez leídos estos 11 párrafos, vuelven al inicio, hasta aquí, hasta el párrafo 1, hasta después de este aviso. Entonces acá abajo le empiezo
a describir. Lo primero que debo hacer es dar una primera lectura al párrafo. Ya hicimos eso, en teoría. Después, una vez realizado, debo marcar todas las palabras o conceptos que sean desconocidos, idealmente con colores, con los colores que aparecen aquí en el marcador. Entonces yo bajo, aquí vuelvo a poner el párrafo 1 y aquí marco las palabras o expresiones que podrían ser desconocidas. Entonces dice acá, en el primer párrafo encontré una palabra y una expresión. Luego las busco en la página de la RAE y si no aparecen ahí la busco en otra fuente. Entonces yo puse la palabra curtida y la expresión no le entraban balas. Curtida la encontré en la página de la RAE y significa experimentado. Si ustedes van al texto, dice, nos dijo que a sus 83 años tenía la piel curtida. Quiere decir que por el sol y el frío y los bichos. Eso quiere decir que tenía una piel experimentada, una piel que ya había sufrido los embates del tiempo, del calor, de las condiciones de vida. ¿Ya? Y producto de ello, decía la frase, no le entran balas. Esa expresión no la encontré en la RAE, pero sí la encontré en frases y refranes chilenos, ya que estas expresiones son muy tradicionales de un pueblo y se van transmitiendo de manera oral, de generación en generación. Entonces cuando a alguien le dicen que no le entran balas, es alguien que ya es tan fuerte o está tan experimentado que no le afectan tanto las cosas. Es como la expresión tener cuero de chancho, que significa que alguien ha experimentado o ha sufrido tanto en la vida que finalmente forma una especie de costra o de capa gruesa en donde ya no siente las cosas de la misma manera. Entonces, una vez que tengo las palabras definidas, vuelvo a dar una nueva lectura al párrafo, esta vez ya con el conocimiento de las definiciones. Y finalmente extraigo la información explícita marcando punto a punto. Para ello leo cada sección y simplifico la información. Es decir, yo tomo el párrafo, me voy desde el inicio hasta el primer punto que encuentre, que en este caso está ahí. Después me voy de ese punto hasta el siguiente, que estaría ahí, y luego de aquí hasta el final, porque ya no hay más puntos. Entonces, si se dan cuenta, yo marqué 3 secciones dentro de un mismo párrafo. Y lo que hago es simplificar esas secciones. Yo las marco aquí con colores de nuevo. Entonces, pongo acá información explícita 1. Vamos a ver cómo lo dice en el párrafo. El párrafo dice: a mi abuelo lo sorprendió el coronavirus cuando ya tenía preparadas las verduras para la feria del día siguiente. ¿Cómo yo simplifiqué esto? Puse acá abajo información explícita 1 y puse el abuelo de la autora es mayor de edad. Ya con esa información ya tenemos resumida esa parte. En la segunda sección dice: le dijeron que todos los vecinos de la comuna debían quedarse en sus casas para no contagiarse del virus, ese del que hablaba la televisión. Como yo resumí esa parte, información explícita 2, a él le informaron que debía hacer cuarentena. Así de sencillo, que es, si se dan cuenta, vamos rescatando la idea central, la idea esencial que está detrás de todas esas palabras. Y la última sección dice: nos dijo que a sus 83 años tenía la piel curtida por el sol y el frío y que muchos bichos le habían picado desde pequeño, hasta mordido los pies descalzos, y que, como no había médico donde vivía, su cuerpo se había hecho resistente y que no le entraban balas. ¿Cómo yo sinteticé eso? Información explícita 3. Él dice que su cuerpo está experimentado y que no corre peligro. Entonces, resumí, sinteticé todo lo que dice el párrafo en estas 3 secciones. A veces pueden ser 2, a veces pueden ser 4. Y les pongo acá de esta manera, comenzamos el análisis. Todo esto que hice es el análisis.
¿Ya? ¿Cómo? A través de descubrir las palabras desconocidas y extrayendo la información explícita del párrafo. Entonces yo lo acompaño hasta acá y desde este punto en adelante comiencen ustedes con los siguientes párrafos. Párrafo 2, ¿cierto? Y acá abajo pongo palabras desconocidas e información explícita. Entonces, recuerden, leen el párrafo, todo el párrafo, una vez. Después marcan las palabras con colores, las que sean desconocidas, lo que no conozcan. Todo lo que no conozcan lo marcan, lo buscan en internet y ponen su definición o explicación aquí. Obviamente ahí se hacen el espacio para poder escribir. Luego le vuelven a dar una lectura y finalmente van dividiendo el párrafo en secciones. Van desde el inicio hasta el primer punto. Hasta aquí, en este caso sería. Y ahí lo marcan con un color para diferenciarlo. Después, desde aquí hasta acá, ¿cierto? Y desde aquí hasta acá. Ahí tendrían 3 secciones de un mismo párrafo, es decir, tendrían 3 ideas explícitas para resumir o sintetizar. Lo mismo con todos los párrafos, el 3, el 4, el 5, hasta el número 11. Vamos al número 11 y una vez que terminan deben responder una pregunta, es decir, pasamos a la parte de evaluar. Toda esta primera parte fue el análisis. Ya, ahora pasamos a evaluar. Dice, una vez analizado el texto corresponde evaluar. Para ello debes responder la siguiente pregunta con al menos 100 palabras. ¿Cuál es la pregunta? ¿Consideras que el texto analizado, todo eso que analizaron antes, está bien estructurado? ¿Qué significa eso? Si se entiende lo que leyeron, si estaba claro, si les fue difícil, si las ideas estaban bien ordenadas. Todo eso lo van a saber luego de que hagan el análisis. Y la respuesta son mínimo 100 palabras. Y acá yo les pongo un inicio de la respuesta que es, en mi opinión, creo que el texto, y ahí les dejo el espacio para que respondan en 100 palabras. Como mínimo, obviamente puede ser más. Entonces, volvemos acá y ¿qué es lo que vamos a hacer en esta guía? Recuerden, acá yo les pongo, el objetivo es analizar y evaluar. En toda esa primera parte de los párrafos están analizando, porque están descubriendo lo desconocido, las partes de ese texto. Recuerden, nuestro objeto de estudio son los textos escritos, y esas palabras desconocidas son componentes de ese objeto de estudio, y como no las conocemos, debemos investigar. Investigamos y las definimos, y así conocemos de qué se trata. Y luego sacamos las ideas esenciales, principales de todas las palabras que aparecen en cada párrafo. Eso fue analizar, y posteriormente evaluar es hacer un juicio o una opinión con respecto a este mismo texto. Y la pregunta dice si está bien estructurado. ¿Les parece a ustedes que está bien estructurado? ¿Está bien armado? ¿Se entiende? ¿Es claro? ¿Es preciso? ¿Está desordenado? Tienen que poner ahí su parecer. Y recuerden por favor el tema de el correo electrónico, es decir, cuando tengan esta guía en su poder y les surge una duda que no se resuelva con la guía misma o con este video, me escriben un correo electrónico con su duda. Esa es la idea, que escriban sus dudas al correo para poder ayudar. Y una vez finalizada, obviamente también mandan al mismo correo la guía ya realizada para yo poder revisarlas. Eso es todo por el momento. Que tengan una muy buena jornada.